Tiene que ver con la lógica tetraléctica de la cosmovisión andina, que debe ser adoptada por las ciencias de la complejidad. ¿Y por qué digo por las ciencias de la complejidad? ¿Qué relación habrá entre ambas? Bajo este temario que les muestro aquí voy a desarrollar mi participación. Bueno, la pregunta que me hice hace tiempo era: ¿habrá alguna relación entre las ciencias ancestrales de la cosmovisión andina con las ciencias de la complejidad? Y cuando digo ciencias ancestrales de la cosmovisión andina, me refiero prácticamente a todos aquellos países que tienen la cordillera de los Andes, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile, Argentina, todo eso. Entonces, fíjense, la cosmovisión andina es enorme, es grande, no es solamente de Perú y de Bolivia. Y esto me ha llevado a investigar tiempo atrás si realmente hay una relación. ¿Qué relación tendría que haber entre las ciencias ancestrales, fíjense, de muchísimo tiempo atrás, con las ciencias de la complejidad que hoy hablamos? Pero, ¿qué serán las ciencias de la complejidad o la complejidad en forma general? Ustedes saben que la ciencia clásica y hasta la moderna se ha basado en el dualismo, el determinismo, el mecanicismo y el reduccionismo. Y estos fueron los pilares justamente de esta ciencia, ¿no? Partiendo desde Aristóteles, Copérnico, Galileo, Newton, llegando a Maxwell y también los científicos ya del siglo, hablamos del pasado siglo, siglo XX. Por ejemplo, según la visión de Newton, que marcó prácticamente estos lineamientos de todo el pensamiento científico por cientos de años. Y esto estaba sustentado por las matemáticas. Llamaremos las matemáticas clásicas, que gran parte estaban definidas en un dominio continuo, en especial el dominio del tiempo. Y aquí tenemos, por decirles, el cálculo diferencial e integral, tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, etc. Y esto se convirtió justamente, esta matemática, el motor de todo ese paradigma mecanicista de Newton. Ahora bien, esta visión simplista, reduccionista, determinista y mecanicista en el mundo, por supuesto, no es malo. ¿Ya? Si se toma en cuenta sobre todo el contexto que se vivió por entonces, estoy hablando del contexto social, político, religioso y por supuesto el tecnológico. Fíjense cómo, por decirles, se tenía que dividir entre la ciencia y la religión, ¿no? La materia y el alma, la mente y el cuerpo, justamente para no caer en las garras de la Inquisición, como le pasó a Galileo Galilei, o peor todavía, a Giordano Bruno. Por eso es válido, por entonces era válido lo que dijo Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Por entonces, y eso fue la gran división que se produjo ya entre la ciencia y la religión. Hoy en día quizás eso ya no tenga validez. Por otra parte, la ciencia, esa ciencia antigua, si quieren las ciencias clásicas, que está hoy en día vigente, todavía sigue vigente bastante, fue determinista, reduccionista y promovió la linealidad. Ya el doctor Cruz en su presentación ha mostrado que todavía hoy la linealidad está presente en diferentes ciencias si quieren, ¿no? Pero esto igual no es malo. La linealidad per se no es mala, porque fíjense, en ese tiempo, en esas circunstancias, en los siglos pasados, pues no existían las herramientas poderosas que hoy tenemos. Estoy hablando de las ciencias de la computación en general. Entonces, había que linealizar que prácticamente todo, aquellas ecuaciones, aquellos sistemas no lineales, se los tenía que volver lineales para trabajar con unas cuantas variables. Y ahí entraba el reduccionismo. Entonces, fíjense, la carencia de esas computadoras que hoy conocemos, pues ha llegado gran parte a promover, si quieren por entonces, la linealidad. Ante este panorama, y siguiendo las estructuras de las revoluciones científicas de Kuhn, pues surgen lo que se llama las ciencias de la complejidad, ¿no? Primero hablemos de la complejidad. Hoy se habla de la complejidad, el pensamiento complejo y por supuesto las ciencias de la complejidad. ¿Pero qué serán las ciencias de la complejidad? Hay muchas definiciones al respecto. Por decirle, Regules menciona que la complejidad no cuenta, digamos, con una definición rigurosa de lo que realmente es decir, el objeto de estudio de la misma, porque está en todo lado. Los sistemas complejos, en este caso, estarían compuestos de muchos objetos y agentes que interactúan o interrelacionan entre sí a muchas escalas. También estos sistemas manifiestan, digamos, comportamientos emergentes
se autoorganizan, son sistemas autopoéticos según Maturana y Varela, operan al borde del caos, están abiertos a su entorno, es decir, son sistemas abiertos, pueden trabajar con la termodinámica del no equilibrio. En los aspectos dinámicos se comportan, digamos, a nivel universal, ya es que están en todas las áreas de la ciencia, pueden estar las ciencias de la complejidad. Por otro lado, el profesor Carlos Eduardo Maldonado, si me está viendo acá, un cordial saludo al profesor, y también Gómez, en un libro que tienen ellos, señalan que cuando hablamos de ciencias de la complejidad, no simplemente hablamos de sistemas, fenómenos o comportamientos complejos, sino más bien, digamos, exactamente de sistemas, fenómenos y o comportamientos de complejidad creciente. Bueno, como verán, estas ciencias, las ciencias de la complejidad, están basadas en la matemática, es decir, existe la matemática para las ciencias de la complejidad. Y esto tiene que ver mucho con la ciencia de la computación. No se entendería hoy las ciencias de la complejidad si es que no tendríamos las poderosas computadoras que hoy disponemos. Lo mostró el doctor Cruz y rescato lo que ha mostrado la educación, cuántas variables están entrando al sistema. Eso antes era imposible tratarlo manualmente, no se puede. Pero hoy en día sí, tenemos sistemas ya muy avanzados, está la inteligencia artificial, de cual hablaré más adelante, para resolver todos estos sistemas. Por otro lado, hay también otra definición que nos da otro autor. Pero veamos eso, a ver, las ciencias clásicas, ya está comprobado, han sido reduccionistas, es decir, han promovido el reduccionismo. Y ahora surge la pregunta aquí, ¿las ciencias de la complejidad estarán promoviendo el holismo? José Luis Calabrese, en su libro titulado Ciencia y Complejidad, señala, él dice, por ejemplo, que la complejidad no sería sino un reduccionismo menos reduccionista, un abordaje modelístico que, si bien parcial, toma nota de su parcialidad toda vez que puede y trata de derribar la actual frontera para buscar una nueva. Y tiene razón Calabrese porque, fíjense, desde el pensamiento, si quiere ya desde la neurociencia, la neuroeducación, pensamos en algo, pensamos sobre algo, no pensamos en el todo. Entonces, desde ya el pensamiento nos lleva a eso. Como pueden ver acá, fíjense, el reduccionismo de la ciencia clásica puede ser así, unas cuantas neuronas interconectadas en las redes hebbianas, y la ciencia de la complejidad tenía que ser mucho más todavía, ¿no? Entonces, esta es una interesante definición que nos da Calabrese al decir que la complejidad no es nada más que un reduccionismo menos reduccionista. Bien, rápidamente les voy a mostrar un esbozo de lo que son las matemáticas, aquellas matemáticas que pertenecen a la ciencia de la complejidad. Hay algunas que también trabajan con las ciencias clásicas si quieren, pero lo voy a rescatar de aquí, lo que tenemos, les voy a mostrar esa parte, las lógicas no clásicas. Y fíjense, aquí lo he separado y está en otro color, lo que lo llamo la lógica tetraléctica. Esto en realidad vendría a ser parte de las lógicas no clásicas. Ahora muy bien, antes de hablar de la lógica tetraléctrica, voy a dar un rápido vistazo de lo que es la cosmovisión andina. No soy un experto en el tema, debo reconocerlo, hay muchos autores, ¿no?, que hablan de ello, de la cosmovisión andina, pero según Ponce Sanginés, un autor boliviano, un investigador, la cosmovisión tiahuanacota es una concepción organizada y estructurada de manera etnocéntrica, geocéntrica y también simétrica. Sanginés concibe a Tiwanaku, aquí en La Paz, lo concibe como un estado, ¿no? Era un estado que tenía prácticamente todo, tenía ejército, religión, ciencia, tenía todo. Y efectivamente existe la ciencia, lo que yo estoy hablando de las ciencias ancestrales como tal. Y fíjense, para la cosmovisión andina, el mundo, si quieren, se dividía en tres partes: el Alacpacha, el Acapacha y el Mancapacha. Esto en el idioma aymara, si quiere. En el quechua eso varía, ¿no?, de acuerdo un poquito al lenguaje en sí como tal. En el Alacpacha, pues este era el lugar de los arquetipos y se dividía en los cuatro suyos, que lo llaman, ¿no? Estaban guiados por la Cruz del Sur. Entonces, aquí en este Alacpacha, el cielo, estaban las estrellas, los planetas, las constelaciones, por supuesto, la arqueoastronomía que se tiene hoy en día, o la etnoastronomía que lo llaman, ¿no?, como tal.
En cambio, en Acapacha era, como verán acá, la parte intermedia, si quieren, la Acapacha, y era donde estaban ubicados los suyos y prácticamente Tiwanaku. Acá estoy hablando de La Paz como tal, ¿no? Tiwanaku. Y esto está plasmado, o sea, hay muchas historias, hay muchas leyendas donde se veneran o veneraban y se siguen venerando a las divinidades, por decirles tal vez las Chachilas, que son las cordilleras nevadas, demostrándoles ahí el Huilca, que es el sol, la Pachamama, etc. Y finalmente tenemos en el Mancapacha. Este Mancapacha, como verán, es algo subterráneo, si se quiere, ¿no? Es el domicilio de los muertos, la semilla, los gérmenes, los gusanos, los reptiles, en fin, ¿no? Pero este plano, fíjense, nada tiene que ver con el infierno, ¿no? O con el purgatorio, eso que nos lo trajo la religión cristiana. No, nada que ver tampoco con el diablo, que ahí abajo vive el diablo, no, nada que ver. No, más bien esta concepción del Mancapacha está ligado a la reencarnación, al estilo del misticismo, llamaremos oriental. Veamos un poquito más a detalle. Fíjense, en el Alajpacha están las constelaciones. Y vean esta similitud que hay, ¿no? Por ejemplo, a la constelación del Escorpio, para el pueblo aymara es el instrumento que lo llama el Wara Wara Coragua, es decir, la onda de estrellas. Ahí está el dibujo, lo pueden ver ustedes, así lo llamaban en el cielo. La constelación que se conoce la tradicional en la astronomía ya clásica, universal, que es de Sagitario, ahí se tiene, fíjense, lo que se llama el Wara Wara Taja, ¿no? Que es un enmarañado de estrellas. Fíjense, aquí está una parte de la complejidad de ese famoso enmarañado que se tiene. Tenemos otro, como puede ser la Alfa y Beta Centauro, y eso representa lo que se llama los ojos de la llama, el Karwanaira, lo llama, ¿no? Que junto con las estrellas de triángulo austral y dos de los compases van a formar justamente el cuello y la cabeza de este animal. Este es un animal típico, así, originario, si quieren, de los Andes, la llama. Tenemos la llama, la alpaca, la vicuña, en fin. Por otro lado tenemos otra constelación, fíjense, la constelación que se conoce en la astronomía universal como Argos. Para la cosmovisión andina, esto es el Laja Manta, es decir, es la entrada a la oscuridad. Por aquí se entraba al inframundo, ¿no? Que hemos visto en el Mancapacha. Otra constelación que les pongo aquí como ejemplo es el Capu Wara Wara, que es la máquina de hilar, ¿no? Que se tiene ahí la hiladera, si se quiere, ¿no? Que a mano hacen, ¿no? Hasta hoy siguen haciendo, ¿no? Están hilando nuestras abuelas, que se yo, con esto, ¿no? Que se tiene. Y esto están formados las cruces, las constelaciones del cisne. La constelación del cisne tiene relación con esta constelación andina. Estas, estoy mostrando, hay otras más por supuesto, forman parte de lo que es la arqueoastronomía o la etnoastronomía. Se lo conoce así con ese nombre. Ya aquí hablando ya en el Acapacha, viendo acá es el Tiwanaku, ustedes van a ver acá las construcciones que se tiene, y esta es ya parte de la lógica tetraeléctrica, van a ver que las construcciones forman ángulos de 90 grados, rectángulos, cuadrados, a diferencia de otras culturas antiguas que lo hacían con el círculo. En cambio, Tiwanaku está basado netamente en ángulo, ¿no? Rectángulo, cuadrado, paralelepípedo si quieren, y si ustedes visitan o conocen Tiwanaku, ahí van a ver todo esto que se tiene. La Puerta del Sol, por ejemplo, tenemos ahí, o los diferentes monolitos, que son igual estructuras, digamos, cuadradas o rectangulares que se tienen. ¿Y qué pasa con el Mancapacha? En el Mancapacha, fíjense, como les decía, tiene una relación más con la cultura, la sabiduría oriental, porque para eso es el renacimiento, ¿no? Los muertos llegan al inframundo, entran y nuevamente van a volver a salir como una plantita. Entonces, esa es la cosmovisión andina, así presentada a grosso modo, si quieren. ¿Qué hay con las ciencias ancestrales? Esto sí, van a ver, les voy a hablar de esa relación sujeto-objeto, ¿no? Ustedes saben muy bien que en las ciencias clásicas el sujeto está separado totalmente del objeto. No tiene que haber nada de una intromisión, si quieren, del sujeto al objeto. Y aquí tenemos una evolución, si quieren, de esta relación sujeto-objeto, desde Descartes, ¿no? Sujeto-objeto, la tortura de la naturaleza de Francis Bacon, donde el sujeto podía hacer lo que quiera con el objeto, porque era una naturaleza muerta, si quiere. Ahí tenemos el iluminismo de Kant, donde el objeto resalta más que el sujeto. El mundo particular de Isaac Newton, donde hay una relación sujeto-objeto que se maneja hasta hoy en la ciencia clásica, ¿no?
Y lo que cambió, por supuesto, en el siglo XX, ya con el nuevo paradigma de la física cuántica o la mecánica cuántica, si quieren. ¿Y qué pasa con las ciencias de la complejidad? Hay lo que se denomina acá un tercer incluido entre sujeto y objeto. Aquí está apareciendo ya el tercer incluido. Pero fíjense qué sucede con las ciencias ancestrales de la cosmovisión andina que se tiene. Prácticamente en esta concepción desaparece objeto-sujeto. No hay eso. Para la cosmovisión andina, para las ciencias de la cosmovisión andina, todo es sujeto. Sujeto humano, sujeto de la naturaleza. Y esto tiene mucha relación con la dualidad sujeto-objeto también de las ciencias espirituales, ¿no? Donde el objeto está dentro del sujeto. Por eso dice, si tú quieres, por decir, conocer una botella, pues tienes que convertirte en la botella misma. Solo así conocerás, si no, no hay otra forma de conocer. Entonces, una vez más recalco que en la cosmovisión andina desaparece el objeto. Todo es sujeto. Fíjense, Antonio Portugal Alvisuri tiene varios libros, entre ellos Del Tíbet a los Andes, ¿no? Aquí hay algo interesante que él visita, cuando ha visitado, por decirles. Él dice lo siguiente, ¿no? Cuando él ha ido, dice, para cumplir con este mandato, cuando él ha ido quería subir a un cerro, por decirles así, tendríamos que realizar una travesía a través de elevadas montañas. Llegamos a la base de la montaña aproximadamente a las 11 de la mañana. Saiwa, que era el guía, se detiene y me dice que antes de subir tenemos que pedir permiso al espíritu de la montaña para que nos reciba y autorice la ascensión. Invocamos a las deidades de la cordillera de Apolobamba, porque estaban subiendo a las montañas de Apolobamba, para que nos protejan. Saiwa sacó su chuspa, que es una bolsa, unas hojas de coca y un pequeño envase que contenía alcohol, y debemos hacer parte de la oferta a la Pachamama. Estamos rodeados por un halo de solemnidad. Nuestra petición continuó con un pequeño pero significativo ritual. Y esa es la relación que hay en la cosmovisión andina cuando ustedes quieren pasar un río, quieren subir al cerro, quieren subir a un árbol, o más aún, si quieren talar un árbol, primero piden permiso a ese árbol, a ese cerro, a ese río, porque lo ven como sujeto, no como objeto. Aquí no existe, si quieren, la química inorgánica, pues todo es orgánico desde esta visión. Es una corriente ilozoísta, como en las culturas, digamos, orientales que se tiene. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué pongo acá el libro del Tao de la Física, de Fritjof Capra? Fritjof Capra relaciona la física cuántica, ustedes saben muy bien, con el budismo, el taoísmo, la meditación zen, todo eso. Porque, según la investigación que realizó Portugal Alvisuri, en las montañas de Apolobamba, por ejemplo, hay tibetanos. O sea, hay una relación entre los tibetanos y también, si quieren, las personas de acá, de los pueblos originarios. Estamos hablando de los aymaras como tal. Entonces, aquí planteo una primera hipótesis, si quieren, o desde las matemáticas, una conjetura. Es probable, muy probable, de lo que dice Fritjof Capra en Tao de la Física, también se cumpla acá en los Andes. Pero eso lo dejo para estudios, obviamente, más adelante, y simplemente lo pongo acá como una hipótesis o como una conjetura, ¿no? Términos matemáticos, si quieren. En una revista de la EMI que sacó Fractal el año 2015, pues ahí hablo más de esa relación, ¿no? Es todo un artículo que lo tengo, que puedo mostrar ahí, ¿no? La dualidad científica, sujeto-objeto, desde la cosmovisión andina, la complejidad y la espiritualidad. En mi país, acá en Bolivia, tiempo atrás, 1994, 95, 96, hubo unas interesantes conferencias, fíjense, donde salieron 3 libros. Taipinquiro fue el centro cultural que realizó eso. Primero fue la Cruz Escalonada Andina, luego estaba el siguiente año, la primera fue el año 1994, luego el 95, la enigmática etnoastronomía andina, y el 96 la cosmovisión andina, ¿no? Lastimosamente este centro creo que hoy en día no existe. Estos libros son una reliquia que hay porque, que os recuerde, nunca más hizo un encuentro de estas magnitudes. Participaron acá, si quieren, grandes científicos bolivianos. Y la ciencia de la ciencia ancestral no solo tiene que ver con la arqueoastronomía o con la, digamos, la etnoastronomía, sino también ya conocían, si quieren, los pueblos originarios lo que se denomina el pi, ¿no? El pi para ellos valía 3.16.
la raíz cuadrada de 2 también. Y eso está en uno de los libros de eso. Bueno, será tema seguramente para más adelante, ¿no? Para otras disertaciones, otras conferencias. En este libro, en el tercer libro, La cosmología andina, Jorge Emilio Molina Rivero, y en un artículo que él presentó, denominado La Cruz en Tiwanaku, es ahí donde él plantea la lógica tetraléctica. Y si es una lógica tetraléctica, está basado en el cuadrado. 4, ahí viene la tetra, ¿no? Entonces, el cuadrado viene a ser la unidad fundamental de esta lógica. Porque con ese cuadrado se pueden formar las diferentes cruces. Como verán aquí, esta es la cruz básica, si quieren, que está formada por 5 cuadrados. Entonces, esta cruz viene a ser, si quieren, la objetividad de la lógica tetraléctica como tal. Y esto es lo que se va formando. Esta es la base lógica, la base matemática, si quieren, lo que Molina lo ha denominado la progresión de Wiracocha. Fíjense, aquí voy a describir solamente esta parte, la cruz. La cruz básica, la que les he mostrado aquí, tiene 5 cuadrados. La siguiente tendrá 13, la siguiente 25, 41, 61, 85, 113, 145, 420. En fin, en el libro llega a mucho más todavía, ¿no? Muchos más valores acá de cuadrados. Entonces, a esto lo denomina Molina la progresión de Wiracocha. Y aquí están las bases, como ven acá, las bases matemáticas, si quieren, para calcular esta progresión. ¿Qué es lo que está haciendo a partir de esto, del 5, que es la unidad básica, la cruz fundamental? Le va a sumar 4, a partir de acá, ¿no? 5 más 3, 8, y de aquí todo se va sumando 4. 4, 4, 4. 8 se va incrementando. Aquí pueden ver ustedes el incremento, 8, 12, 16, 20, 24, en fin. Entonces, en base a esta tablita, se basa justamente la lógica tetraléctica. No es una lógica, como ven acá, dialéctica, ¿no? O tampoco lo que se llama la binaria, ¿no? Estamos hablando acá del 4, que es lo fundamental. Por eso digo que esta lógica, la lógica tetraléctica, tiene que formar parte de la ciencia de la complejidad, porque ahí tenemos otras lógicas, por ejemplo, la lógica difusa, ¿no? La lógica cuántica y muchas más que forman parte de esto, ¿no? Que no son parte, digamos, de la ciencia, de las lógicas clásicas que se tienen. Fíjense, aquí les voy a mostrar hasta un nivel 8, lo denomino así nivel 8, la progresión de estas cruces, ¿no? El nivel 1 es básico o fundamental. Está formado por 5 cuadrados. El nivel 2, es decir, el siguiente, sube a 13 cuadrados. Pueden encontrar ahí los cuadraditos. El nivel 3 ya tiene 25 cuadrados. El nivel 4 llega a 41 cuadrados. El nivel 5 está formado por 61 cuadrados. El nivel 6, 85 cuadrados. El nivel 7, 113 cuadrados. Y el nivel 8, 145 cuadrados. Hasta ahí lo estoy mostrando, porque eso va creciendo hasta el infinito, si quieren. El año pasado, bueno, gracias a la cuarentena que hubo, a la pandemia que estamos viviendo, pues eso me sirvió para reflexionar bastante. Y en base a la progresión de Wiracocha, que lo describió Molina, pues si vale el término, he descubierto, he calculado, en fin, el polinomio de esa progresión, ¿no? Lo que les muestro acá, el Pn igual a 2n cuadrado más 2n más 1, es el polinomio discreto generador de la lógica tetraléctica. Molina llegó hasta la progresión de Wiracocha. Y aquí encontré el año pasado el polinomio de lo que es la cruz tetraléctica, ¿no? Que está en base, repito, a la progresión de Wiracocha. Fíjense cómo este polinomio es muy sencillo. Es 2n al cuadrado más 2n más 1. Con n que pertenece a los enteros positivos, incluyendo al 0. Si es el 0, por supuesto vamos a tener, aquí sería 1, el polinomio vale 1, que sería el cuadrado fundamental del cual les he hablado. Y fíjense cómo va aquí, son unos ejemplos. Por ejemplo, para n igual a 7, reemplazamos en el polinomio discreto, nos sale 113 cuadrados. Y ustedes pueden ver aquí, está marcado, está instalado en un ovoide, 113, ¿no? Es rojo. Para n igual a 43, poniendo acá 43, llegamos a 3.785 cuadrados. Está aquí. Para n igual a 100, tenemos 20.201 cuadrados. Está aquí. Y todo esto que les estoy mostrando está comprobado. Ya, todo eso calculé en base al polinomio. Entonces, este es el polinomio generador de la cruz tetraléctica.
Lo plasmé esto en un libro que se llama El polinomio de la cruz tetraléctrica, un descubrimiento matemático, científico y espiritual. Este libro está en formato Kindle, disponible en Amazon. No lo imprimí, no está en papel, simplemente es digital el libro como tal. Pero veamos lo que estoy presentando aquí. Fíjense, en las ciencias de la complejidad, si hay lo que se denomina el modelo matemático, luego se pasa a la simulación. Esto es lo que les muestro a continuación, es la caracterización de sistemas dinámicos mediante periodicidades, son los mapas logísticos. Este es un claro ejemplo del caos. Por ejemplo, acá, este borde del caos para R igual a 3.57. Fíjense la ecuación del mapa logístico, es xn más 1 igual a R por x de n multiplicado por n menos x al n. Fíjense cómo sale, estamos al borde del caos aquí. Esto que está al lado es la serie temporal, justamente de esto, ¿no? Uno, si quieren, es el diagrama de bifurcación de este mapa y el otro es la serie temporal que les estoy mostrando aquí. Entonces, este es el concepto como tal. El 2019, ya fíjense, primero les hablé de la modelización, o el modelamiento matemático. Esto luego tiene que pasar a la simulación, ¿no? Hay mucho software hoy en día de simulación, ¿no? Pero no tiene que quedarse solo en la simulación, tiene que ir a la emulación como tal. Porque hoy tenemos, fíjense, tenemos la inteligencia artificial, dentro de ella está la robótica, las redes neuronales, la lógica difusa, ¿no? Está la visión artificial, está el machine learning, que hoy se denomina, ¿no? El deep learning, en fin. Todo eso nos van a ayudar a hacer esto realidad, concretizarlo si quieren, y no quedarse solamente en la simulación. Y eso fue justamente lo que hice el año 2019, un trabajo que lo presenté en el 16 Latin American Workshop on Non-Linear Phenomena, y con este tema que lo denominó Experimental Study of Synchronization in Electronically Coupled Equivalent Logistic Map that Force Motive. Fíjense, he presentado ahí un banner, justamente pueden ver ustedes aquí, lo que han visto, lo que les he mostrado aquí, llevado en la electrónica. Eso está hecho con módulos analógicos, con el AD633, que es especial para hacer un estudio, si quieren, del caos. Y aquí tengo otro, ya es un poco más moderno, si quieren, ya con el Arduino Uno. También esa es la simulación, como ven aquí. Y aquí está la implementación que les estoy mostrando en este banner, ¿no? He presentado el banner y ahí están los circuitos, como pueden ver. Aquí se ve mucho más todavía. Aquí estoy haciendo la emulación del caos, como verán acá, con el AD633 implementado, los circuitos. Y aquí vemos en un osciloscopio la respuesta. Estamos viendo la señal. Y esto es con el otro, con el módulo ya más, con la tarjeta, si quieren, de desarrollo electrónico, el Arduino Uno. También pueden ver acá está la circuitería y aquí estamos viendo la serie temporal que les he mostrado en esa parte, ¿no? Esto va a dar lugar, por supuesto, al diagrama de bifurcación, que tiene que ver ya con el caos. De la misma manera, he armado, si quieren, un sistema electrónico para la cruz tetraléctrica. Ese es el modelo, no le muestro todo porque es muy sencillo la electrónica como tal. Fíjense, aquí está un sistema de control, aquí hay un teclado y aquí está la cruz tetraléctrica. Y aquí ven el resultado final que les voy a pasar hoy a hacer la demostración, que viene a ser esto, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir para que podamos verlo. Les voy a demostrar. No sé si pueden ver toda la pantalla. Voy a apagar las luces para hacerles la demostración, que vean ustedes. Bien, no sé si están viendo ahí, fíjense. Entonces yo... Sí, se ve perfectamente. ¿Se ve bien? A ver, quiero una confirmación. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, aquí tengo un teclado, entonces yo presiono por decirles el 1, me va a dar la unidad fundamental. Ahí está, se enciende un solo LED. Y luego voy presionando los siguientes botones, ahí tengo la cruz ya de 5 puntos, como lo verán, voy a hacer como es ahí. 5 puntos. Luego presiono otro botón, ya se aumenta esto y va subiendo los niveles. Sería la siguiente de 13 puntos. A ver, ¿dónde lo puedo ver, mostrar mejor? No sé si están viendo ahí. Y así va subiendo. Fíjense, voy generando la cruz tetraeléctrica. Y así va creciendo. Hasta un nivel de 8 que les he mostrado, ¿no? Entonces este sería el nivel máximo. Tenemos aquí. Una vez más voy a mostrarles
la unidad fundamental, la primera cruz, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, luego voy al nivel 6, nivel 7 y nivel 8. Y así se puede hacer esto hasta un nivel, si quieren, infinito. No sé si se ve bien, aunque está pura... Doctor, si prendiera su luz, quizás se atenúa ¿Sale mejor así? Sí. Bueno, creo que se pierde Sí. con la luz. Se ve mejor, así es. Ahí está con la luz, a ver. Voy a subir los niveles. Se ve mejor con la luz. ¿Se ve mejor? Ajá. Ah, ya, perfecto. Sí, se ve Ahora encender mejor con otra la luz luz. más. Bueno, como les decía, fíjense, con esto lo voy a apagar, lo voy a resetear. Y nuevamente, presiona el 1, es la unidad fundamental. Vamos al 2, la cruz tetraeléctrica de primer nivel. Esa es la del segundo nivel. Tercero, ¿no? Tercer nivel. Cuarto, quinto nivel, sexto, séptimo y octavo. Tenemos la cruz, ¿no? Y el diseño de esto está hecho, por supuesto, en base al polinomio de la cruz tetraeléctrica, ¿no? Al 2n cuadrado más 2n más 1. ¿Bien? Entonces, esto es no solamente el modelamiento, la simulación, también la emulación. Y esto se puede hacer todavía mucho más grande, ¿no? Se puede hacer varias cosas con esta. Ahora, lo que queda es, fíjense, hay mucho todavía que investigar. Las aplicaciones, ¿no? ¿En qué podrá servir la lógica tetraeléctrica? Está bien, ya está el modelo matemático, está la simulación, está la emulación, pero la aplicación práctica que pueda tener la misma, esperemos eso, que, bueno, si esto, digamos, las ciencias ancestrales, la lógica tetraeléctrica, forma parte de las lógicas no clásicas de las ciencias de la complejidad, pues yo creo que se puede incentivar aún más el desarrollo, la investigación sobre las posibles aplicaciones que pueda tener la lógica tetraeléctrica. Eso es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención y pues aquí estoy disponible para cualquier pregunta que tengan ustedes. Bien, agradecemos al doctor Cabezas por su brillante participación. Sin duda, interpretar las estrellas en medio de la cosmovisión andina y hacerlo desde un tinte de vista complexológico es de mucho mérito y realmente estamos ante una investigación que va a prometer mucho más todavía. Continuando con nuestra serie de preguntas, y dado que el tiempo está un poco, es un tirano que a todos nos está acogotando en todo momento, voy a dar paso solo a dos preguntas, por favor, les ruego que seamos comprensibles y que estas dos preguntas, bueno, una estaría dada ya a Jaime Corona, que ha puesto su manita, y a Marcelo Custis, que serían las dos personas que podrían hacer sus preguntas. Dicho esto, por favor, Jaime Corona tiene la palabra. Gracias, doctor. Gracias, doctor Hugo. Doctor Luis, qué interesante. Mi pregunta sería en relación con esta lógica no clásica, y disculpe que no pronuncie el término dado lo nuevo y mi falta de retención, pero pudiéramos estar utilizando esta lógica para darle una dimensión y una escala a los patrones de repetición como tal, y a través de eso tener mayor análisis y discusión acerca de la dimensión de los patrones. Sí, la verdad que puede servir para generar patrones. Estamos hablando, por ejemplo, con las redes neuronales, que trabajan en base a patrones. La lógica difusa, ¿no? Ustedes saben que la lógica binaria solamente tiene 2 dígitos, y eso es el gran soporte de nuestras computadoras que tenemos hoy. O es 0 o es 1. Esa es la lógica binaria. En cambio, la lógica difusa va mucho más allá, ¿no? Ustedes saben, por decirles, no hay frío caliente, hay estados intermedios, tibio, medio caliente. Eso se lo diseña, si quieren, con la lógica difusa, ¿no? El fuzzy logic que se tiene, ¿no? Y un claro ejemplo, muchos tenemos nosotros en nuestros hogares las lavadoras eléctricas, las últimas, que están en base a fuzzy logic, ¿no?
Entonces, ahí trabaja con distintos patrones. La lógica tetraléctica, al trabajar con 4 patrones básicos y luego ir subiendo la serie, podría incrementar ya de una manera no lineal, ¿no? Fíjense, el polinomio es no lineal, que estoy mostrándole, ¿no? Entonces puede ir creciendo polinomialmente, llamamos así, pero crece bastante rápido. Digamos, va a tender a una curva exponencial para subir por todo eso, ¿verdad? Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, se puede usar para patrones, pero obviamente habría que ver la aplicación ya más práctica, es decir, la ciencia, llevarla a la tecnología. Y la tecnología ya es la aplicación de la ciencia como tal, ¿no? No sé si respondí su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Marcelo Cusi, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Un gusto volverlo a escuchar. Alguna vez ya lo había escuchado en sus disertaciones, siempre son tan fuertes, ¿no? Bueno, mi pregunta básicamente va en esto. En la gestión de proyectos se utiliza mucho la serie Fibonacci para hacer proyecciones, pero siempre me quedó muy cerrado el hecho de tener patrones determinados para determinar, por ejemplo, el nivel de esfuerzo que se emplea en una tarea. Ahora viene mi pregunta. Doctor, ¿cree que esa proyección que nos mostró se podría combinar con la serie Fibonacci? No solamente la proyección que usted mostró, sino que también combinado con la serie Fibonacci, para que en un contexto dado, por ejemplo, para determinar la complejidad de una tarea dada a una persona, pueda ser variable entre su patrón, bueno, entre el patrón que nos mostró y entre la serie Fibonacci, o cree que tendría que ser combinada para poder ser más compleja e incluso más caótica? Bueno, muy interesante su pregunta. Mire, la serie de Fibonacci, por supuesto, es una serie que ya se ha visto su gran aplicación, ¿no? ¿Cómo se reproducen los conejos? En base a la serie de Fibonacci. Eso, ¿no? Así ya se ha comprobado eso, ¿no? Es decir, y se fija aquí, la lógica tetraléctica va también por ese camino, ¿no? Entonces, como crece la serie de Fibonacci, la serie, llamemos a esa serie, o la progresión de Viracocha, también va creciendo. Entonces, hay que hacer un estudio, y concuerdo con usted, qué lindo sería combinar la lógica de Fibonacci, o la secuencia, o la serie, con la serie tetraléctica, ¿no? Y ver ahí, tratar de ver si existe alguna relación. Tiene que haber algo. ¿En qué se diferencian? ¿Habrá una constante que lo diferencie posiblemente? En fin, ¿no? Porque ambas son, como verán, es la matemática discreta, por ejemplo, un polinomio discreto. Y habría que ver eso, ¿no? Es el trabajo que queda a los futuros, digamos, investigadores nacionales, internacionales, que vayan viendo, combinando con la lógica de Fibonacci. Esa lógica se trabaja muy bien con el número áureo, por ejemplo, ¿no? Hay una fuerte relación, ¿no? Con la espiral de Arquímedes, todo eso, ¿no? Y estamos hablando también de los fractales, todo eso que puede entrar ahí. Entonces, es muy probable que esta serie, la llamamos la progresión de Viracocha, también haya relación bastante fuerte con la fractalidad, por ejemplo, ¿no? La fractalidad, las otras, la serie Fibonacci, estamos hablando la curva de Arquímedes, ¿no? La espiral de Arquímedes, el número áureo, etc. Pero como verá, querido amigo, aquí falta todavía mucho que desarrollar, investigar, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ha presentado esto? 1994, ¿no? Ha sido, ¿no? Y fíjense cuánto tiempo ha pasado, que esto estaba dormido, si quieren, ¿no? Dormido, o sea, han hablado de la arqueoastronomía, la etnoastronomía ha sido la que más ha progresado, como tal, ¿no? De la construcción andina. Pero hay otras cosas, por decirles, les comentaba que ya conocían el número pi. Para ellos valía 3.16. Ya conocían la raíz de 2. En la Puerta del Sol, en el frontis, ahí está la raíz de 2. Ahí está todo lo que he demostrado. Es la curva está pi, está todo ahí. O sea, hay un estudio completo que es, bueno, digamos completo, habría que estudiar un poquito más, pero que ahí, en la Puerta del Sol, en el frontis ahí arriba, en la parte superior, eso lleva mucha matemática. Está hecho con una matemática tremenda, si quieren, ahí, de la cosmovisión andina que se tiene, ¿no? Y bueno, pues interesante, ¿sí? Que lo que usted dice, habría que ver esa relación Fibonacci con la tetraléctica, ¿no? Tratar de juntar y ver qué es lo que sale con eso. Hay mucho que investigar, y les invito a todos ustedes igual a seguir investigando sobre eso, ¿no? Bueno, gracias por su pregunta. No sé si respondí a la misma. Gracias a usted, doctor, claro que sí. Bien, agradecemos al doctor Luis Cabezas por su brillante participación.
Muchas gracias a ustedes.